En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Cesó el sonar de cañones, las trincheras tan silentes, y por los caminos del norte vuelven los batallones, vuelven los escuadrones a Chile de sus viejos amores. En sus victoriosas banderas traen recuerdos de gloria, balas recargaron sus ceras y sus estrellas muestran honrosas cicatrices de guerra. Cruzan bajo arcos triunfales tras de sus bravos generales, y aunque pasan heridos, van marchando marciales, van sonriendo viriles y retornan invictos. Pasan los viejos estandartes que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron, que a los muertos cubrieron como mortaja noble. Ahí van los infantes de bronce, fuego artilleros de hierro, que al tiempo sus sablas irán a pasar a la carga, jinetes de plata. Bam, babara, bam, babara, bam, 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 bam. Cesó el tronar de cañones, las trincheras tan silentes, y cual centinelas de bronce los soldados vigilan que flamen airosos por siempre los viejos estandartes. Cruzan bajo arcos triunfales tras de sus bravos generales, que pasan heridos, van marchando marciales, van sonriendo viriles y retornan invictos. Pasan los viejos estandartes que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron, a los muertos cubrieron como mortaja noble. Ahí van los infantes de bronce, fuego artilleros de hierro, que al viento sus sablas irán a pasar a la carga, jinetes de plata. Les saluda Carlos Fica en este sábado 26 de septiembre en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en retiro en Radio Portales de Valparaíso, ya en los finales del mes de la patria, un mes de la patria distinto. Hoy, como siempre, don Milton Iglesias nos pondrá al día de lo que sucede con nuestros prisioneros políticos militares, con algunas noticias preocupantes como es la huelga de hambre de uno de ellos. Hoy también recordaremos la toma del Estrecho Magallanes. Otros temas de esta semana son: seguimos bajo los efectos del COVID-19, algo disminuye pero sigue golpeándonos. Tuvimos fiestas patrias en pandemia, en algunos lugares fueron afectados por la responsabilidad de algunos. Vamos Chile, un programa de ayuda tipo Teletón que no tuvo el éxito esperado porque lamentablemente lo politizaron. También el Congreso hace su numerito, está tramitando la ley Mordaza. Piñera en la ONU, donde virtualmente estuvo, y con algunos comentarios que se alejan de la realidad que vivimos todos los chilenos. También conversaremos con algunos de nuestros socios y amigos. En este programa también finalmente abogados importantes, abogados constitucionalistas, nos ilustran respecto al proceso que se avecina y que ayer ya se inició en su franja televisiva, y que les cuento que esta multigremial también está presente con sus spots. Les recuerdo que debemos votar y ayudar a votar a nuestros amigos y contactos, votar por el rechazo, cuidar nuestros votos siendo apoderados de mesa.
Respecto a la radio, nos pueden escuchar en las frecuencias normales en la quinta región, y desde Chile, de cualquier lugar o de Chile o el mundo, nos pueden escuchar por internet. Estamos en portalesfm.cl y también en la Radio Libertaria, en tpcradiolibertaria.com, que retransmite nuestro programa. Aprovechamos de saludar a la señora Alicia y a su hija María Inés de la Radio Libertaria por su constante apoyo y retransmisión de nuestro programa. También agradecemos a SOFAR por su patrocinio y la presión de su presidente, don Alejandro Armstrong, que nos permite estar cada sábado con ustedes. Lógicamente agradecemos a Luis Salinas de Radio Portales por su apoyo técnico y que nos permite hoy estar desde nuestras casas conversando con ustedes. Saludamos con un abrazo a la distancia a nuestros prisioneros políticos militares de Colina, Punta Peuco y a las 3 damas que cumplen condena en San Joaquín y otros 8 viejos soldados que están en otras cárceles de Chile. Saludamos también a sus esposas y familiares. Señores auditores, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 569-8193-6540 o al correo unasolavoz@gmail.com. Es vital en estos tiempos de dificultad y desorden político estar y trabajar unidos. Les reiteramos la invitación a que ingresen a esta multigremial quienes aún no lo han hecho. Serán todos bienvenidos. Como siempre nos acompaña nuestro director de la multigremial y jefe del Grupo Apoyo, Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. ¿Y qué nos puedes contar esta semana? Buenos días, Carlos, y a todos nuestros auditores. Esperando hayan pasado en familia unas felices fiestas patrias. Les informaré lo siguiente. Círculos y clubes de militares en retiro, en una solidaria campaña, hicieron llegar elementos de todo tipo para que nuestros militares prisioneros políticos pudieran participar de un aniversario más de nuestra patria. Entre ellos se destaca un hermoso poema titulado A los valientes olvidados, cuyo autor es el capitán de corbeta en retiro, Juan Carlos Ortiz, de la promoción naval 77. La campaña de apoyo contempló una carta personalizada y su distribución oportuna a todos los penales. Para los nuestros fue una inyección de patriotismo y un claro mensaje de que estamos con ellos, que los tenemos presentes y sufrimos su injusta privación de libertad. El trago amargo lo dio el gobierno a través del Ministerio de Justicia a cargo de su ministro Hernán Larraín, que el 17 de septiembre promulgó en el Diario Oficial el nuevo reglamento de Gendarmería, por el cual, entre otros, se rige el otorgamiento de las libertades condicionales y beneficios, que nunca se han otorgado a nuestros militares, pero que ahora elimina para siempre la remota posibilidad de obtenerlos. Uno de nuestros prisioneros me manifestó que mandáramos a hacer los ataúdes, porque cada día se convencen más que no saldrán vivos de ahí. Esto es un nuevo castigo que suma a la izquierda a su venganza, en concomitancia con los votos de congresales de derecha, elegidos por nosotros mismos por ser, entre comillas, el mal menor. Y después, en periodo de elecciones, estos descarados políticos visitan nuestros círculos solicitando sus votos para seguir masacrando a nuestros camaradas de armas. El presidente de nuestra multigremial, don Pedro Bea Diabuno, tiene toda la razón cuando les pregunta: ¿qué han hecho ustedes por nosotros? Esperamos sinceramente que en las próximas elecciones no nos visiten. El 21 de septiembre llegaron 2 prisioneros más a Punta Peuco. La moledora de militares sigue funcionando y seguimos aumentando personas de tercera y cuarta edad en los campos de exterminio. Efectivamente, no saldrán vivos de ahí. Claro, si no reaccionamos y rechazamos a estos malos políticos y gobernantes que solo buscan su desarrollo personal, familiar y amigos apitutados. Señores presidentes de círculos y asociados, ténganlo presente y apoyemos a los nuestros en las próximas elecciones. Basta de abusos. Hoy, nuestro camarada de armas, brigadier Jorge Muñoz Pontoni, de 83 años, con enfermedades terminales, cumple 26 días en huelga de hambre. El ministro de Justicia
no escucha, menos el gobierno, que teniendo la facultad exclusiva para indultar humanitariamente en estos casos, le ha rechazado el indulto presidencial en 3 oportunidades, demostrando lo que es un gobierno que viola los derechos humanos de octogenarios militares, pero corre para beneficiar a terroristas y asesinos del matrimonio Lusinger-Macay. Quiero destacar que el brigadier Jorge Muñoz Pontoni solicitó ser exiliado a un país que tenga autorizada la eutanasia para practicársela junto a su esposa, también enferma de un cáncer terminal. Él no está solicitando conmutación de condena para seguir cumpliéndola en su domicilio, como se le concedió a más de 13.000 reos comunes, sin que lo pidieran. Muchos de ellos ya de regreso en la cárcel por haber seguido cometiendo delitos gravísimos. ¿Quién entiende este gobierno? Carlos. Hasta hace 2 días teníamos 2 personas en huelga de hambre, la señora Roxana Carrut, de la agricultora de la Araucanía, que solicitaba que se repusiera el Estado de Derecho. Ella es dueña de un fondo que está tomado por violentistas mapuches. Ella decidió abandonar esta huelga de hambre después de que la visitó el ministro del Interior, quien prometió en 5 días darle soluciones concretas a su problema. Pero también tenemos un militar. Él es el brigadier de ejército en situación de retiro, don Jorge Muñoz Pontoni, de 83 años, quien además tiene una enfermedad terminal, quien cumple condena en Punta Peuco y ya cumplió 25 días sin ingerir alimentos. Casos por lo que la multigremial ha estado muy preocupada y emitió una declaración pública. Milton, ¿podrías leer tú la declaración, por favor? Enfatiza multigremial de militares y policías en retiro. Piñera pasará a la historia como el presidente que profundizó la desigualdad e injusticias en Chile. Mientras un octogenario militar actualmente en huelga de hambre por 22 días clama por 4ª vez por un indulto para acceder en otro país a la eutanasia junto a su esposa, afectada de un cáncer terminal, el Ejecutivo otorga beneficios carcelarios sin mediar cumplimiento de requisitos al terrorista y asesino del matrimonio Lusinger-Macay, Celestino Córdoba. En Chile no hay justicia. Con estas palabras, la multigremial de militares y policías en retiro sintetizan lo que han sido años de permanentes ilegalidades que han debido enfrentar cientos de militares y policías en retiro, quienes han sido sometidos a proceso y condenados en base a ficciones jurídicas y prevaricación. Todo ello al amparo de un presidente de la República que, consciente de estas inequidades, no ha hecho más que profundizar las desigualdades y las brechas de acceso a justicia, debilitando de forma preocupante el Estado de Derecho en Chile. Casos para argumentar esta afirmación explica el máximo representante de la multigremial de militares y policías en retiro, Pedro Bea Diabuno. Existen por cientos. Incluso el destacado abogado Adolfo Paul Latorre ha publicado 2 libros que dan cuenta que los procesos que se han levantado en contra de exuniformados por causa de derechos humanos están plagados de inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades propias de un sistema penal que fue desterrado para todos los chilenos, salvo para los militares y policías que sí deben seguir bajo ese oscuro sistema judicial y donde el juez es juez y parte. A lo anterior, prosigue, se añade esa insidiosa concomitancia del presidente Piñera, quien no solo dejó fuera de la ley a los militares adultos mayores para acceder al beneficio de indulto conmutativo por COVID-19 que promulgó para todos los internos del país, sino que además, consciente de la edad avanzada de todos ellos, sobre 80 años, y de las patologías crónicas que les afectan, incluido Alzheimer, no ha llegado con la atención oportuna y eficaz de salud como prometió, provocando en esa desidia la muerte de varios militares a la fecha. Huelga de hambre. El caso del brigadier en retiro del ejército Jorge Muñoz Pontoni, de 83 años, es un caso dramático, señaló el presidente de la multigremial en retiro. El militar fue condenado a 15 años de cárcel
En el mes de julio envió al presidente Piñera una carta reiterando su inocencia en los hechos por los cuales se le condenó. Le solicitó reemplazar la pena por un exilio a un país extranjero, donde la eutanasia sea legal para aplicársela él y su señora, que padece de un cáncer terminal. Como no ha tenido respuesta del Ejecutivo, comenzó el día 1 de septiembre una huelga de hambre a sus 83 años. El máximo representante de la multigremial en retiro argumentó que la negativa sistemática al octogenario militar, quien en 3 oportunidades anteriores ha pedido fallidamente el indulto por haber sido condenado por ficciones jurídicas y sin pruebas, da cuenta de las severas injusticias que se profundizan en Chile, especialmente cuando en paralelo se dan resoluciones como fue en el caso de Celestino Córdoba, terrorista y probado asesino del matrimonio Lusinger-Macay, quien, no cumpliendo ningún requisito, accedió a beneficios carcelarios. Santiago, 23 de septiembre de 2020. Carlos. Muchas gracias, Milton. Esta semana, el 21 de septiembre, se celebró en Magallanes que el año 1843 un grupo de chilenos provenientes de Chiloé llegaban a Magallanes para hacer toma de posesión del estrecho de Magallanes. Travesía que marcaría la historia de Chile, pero sobre todo la historia de Magallanes. Veamos qué nos cuenta nuestro historiador, el teniente de reserva, don Carlos Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Quisiera referirme en esta ocasión a un hecho histórico que tiende a pasar desapercibido para la opinión pública, pero que tiene y ya ha tenido una gran importancia en el devenir geopolítico de nuestra patria. Me refiero a la toma de posesión del estrecho de Magallanes, ocurrido el 21 de septiembre de 1843 durante el gobierno del general don Manuel Bulnes Prieto, toda vez que el estrecho es la puerta de acceso y salida hacia los océanos Pacífico y Atlántico y además que tiene una importancia por su proyección hacia el territorio antártico. Cabe tener presente que durante los 3 primeros decenios del Chile republicano, nuestros gobernantes estuvieron más preocupados de la consolidación de dicho proceso, además de enfrentar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que de ocupar y poblar la zona sur más extrema, toda vez que nuestra población era muy exigua y concentrada principalmente en la zona central del país. Es así como nos encontramos durante los primeros años de la década del 40, que la zona del estrecho de Magallanes era muy apetecido, no solo por nuestros vecinos argentinos, sino además por ingleses y franceses, razón por la cual el presidente Bulnes, visualizando su importancia estratégica, ordena al recién nombrado intendente de Chiloé, comisario contador de la Marina, don Domingo Espiñeira Riesco, en abril del año 1843, que proceda a la toma de posesión del estrecho. Quisiera hacer mención que el general don Bernardo O'Higgins, durante su exilio en Lima, acrecentó su conocimiento de la Patagonia y estudió detenidamente los derechos que nuestro país tenía sobre esa región, lo que lo llevaron a elaborar diversos proyectos destinados a su ocupación y colonización. Dichos proyectos tuvo ocasión de comunicárselos al entonces general Bulnes en 1838, durante su estadía en la ocupada Lima, cuando se desarrolló la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Fue tal la preocupación de O'Higgins por el tema que algunos historiadores sostienen que sus últimas palabras antes de expirar
el 24 de octubre de 1842 fueron Magallanes, Magallanes. En cuanto a la expedición al estrecho propiamente tal, esta zarpa de Ancud el 22 de mayo de 1843, a bordo de la goleta del mismo nombre, Ancud, la cual, con 22 tripulantes bajo el mando del capitán Juan Guillermos, en una travesía no exenta de vicisitudes y problemas varios, entró al estrecho de Magallanes el 17 de septiembre de 1843 y el 21 del mismo mes fondió en el denominado Puerto del Hambre. En dicho puerto, Guillermos observó un asta en lo más alto de un promontorio y ordenó que desembarcaran un cañón y la tripulación de la Ancud, y al pie de esta asta izó solemnemente la bandera de Chile, saludándola con 21 cañonazos, los que fueron además contestados por otros 21 desde la goleta. El comandante Guillermos, luego de exclamar «Dios salve a la patria» y dar un sonoro «Viva Chile», declaró que tomaba posesión del estrecho de Magallanes en nombre de la República de Chile, procediéndose a levantar un acta que fue firmada por todos los presentes. En síntesis, este hito histórico fue una maniobra de incalculables proyecciones para Chile y pasaría a la historia como uno de los más grandes logros del gobierno del general Manuel Bulnes, ya que esta posesión era clave para ejercer el dominio sobre una vía de navegación que pasó a ser el punto de recalada de veleros y vapores que en número creciente comenzaron a utilizar esta ruta en lugar de la del Cabo de Hornos por ser más segura y corta. Juan Guillermo, además, ordena construir el pequeño fuerte Bulnes, el cual pasa a ser base para la colonización y poblamiento de la región. Hoy en día, en Punta Arenas y en Ancud, hay sendos monumentos que conmemoran este episodio. Más aún, el 14 de septiembre del año 2017 se publicó la ley 21.034 que declara feriado el 21 de septiembre para la región de Magallanes y la provincia de Chiloé. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teniente Valdenegro, por recordarnos la historia y de un hito tan importante para Chile como es la toma de posesión del estrecho de Magallanes. Les recordamos a nuestros auditores que también durante el próximo mes celebraremos el aniversario del descubrimiento del estrecho de Magallanes. La situación en Chile hoy día está difícil, qué duda cabe, pero esta semana la libertad de expresión corre grave peligro en nuestro país, con la aprobación en particular de la llamada Ley Mordaza. Pero veamos qué nos cuenta el diputado Ignacio Urrutia, que él estuvo ahí. Muy buenos días, gusto saludarlo. Efectivamente, en el día de ayer martes se votó en particular una ley que le llaman la ley de negacionismo, pero la verdad es que es una ley de mordaza completamente, porque lo que hace en uno de sus artículos es prohibirle a toda persona hablar o ensaltar o cualquier cosa que tenga referencia a lo que fue el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Curiosamente ayer todos los artículos, o prácticamente todos los artículos de la ley fueron rechazados. No se aprobó nada, pero este en particular fue aprobado. Lamentable, como digo, por lo demás. Se hizo reserva de constitucionalidad de parte de una diputada y también de parte de un diputado. También durante la discusión se habían hecho también reservas de constitucionalidad y por lo tanto ahora pasa al Senado
una ley, como dije antes, muy desmembrada, muy hecho pedazo, porque, como dije, se rechazaron prácticamente todos los artículos, y yo espero que el Senado sinceramente pare esta cosa, porque la verdad es que no tiene mucho sentido seguir con ella en adelante. Y si no es así, bueno, habrá que recurrir al Tribunal Constitucional en su momento y ver la manera de poder parar ahí el tema. Pero la verdad es que los comunistas, la izquierda en Chile ha logrado todo lo que ha querido. Si eso es al final el tema. Han logrado meter presos a todos nuestros valientes soldados del 73 principalmente. Han logrado que nos llevarnos a un plebiscito con la complicidad de una derecha tremendamente cobarde y lamentablemente con grandes posibilidades que gane la prueba, y por lo tanto de destruir lo que fue la Constitución elaborada durante el año 80 por muchas modificaciones que haya tenido en forma posterior. Entonces la guinda de la torta, lo que faltaba era precisamente amordazarnos, ¿no? Que no sigamos hablando del gobierno militar, para que así poder seguir haciendo este lavado de cerebro tan gigantesco que han hecho durante todos estos años esta gente, especialmente la izquierda más comunista. Pero bueno, en eso estamos, hay que seguir dando la pelea, no hay que acobardarse por ningún motivo, no hay que ser como los parlamentarios, como dije antes, del Chile Vamos, que se acobardaron fuertemente en el tema de la Constitución al entregarla. Hay que seguir dando la pelea con mucha fuerza y no hay que aflojar jamás, porque lo que peor que nos puede pasar es que volvamos atrás en la historia y tengamos nuevamente otro gobierno como el de la Unidad Popular. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, don Ignacio Urrutia. Veamos también qué opina nuestro abogado, don Marco Romero. Hola amigos de Radio Portales. Me han solicitado que me refiera a una norma que habría sido aprobada por la Cámara de Diputados y que es la que dice relación con el negacionismo y otros delitos. Y que se refiere a que el que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignada en distintos informes, será severamente castigado. Esto dice la norma. ¿Y qué es lo que dice además? Dice que, luego de hacer el listado de quienes pueden señalar cuáles serían los casos en que se imputarían, dicen que aquellos que se produzcan en el futuro ciertamente también van a ser sancionados. Esta situación obviamente ya parte de una base que no solamente dentro de mi análisis personal y el concepto que pueda tener respecto al periodo señalado, es que observamos claramente una visión totalitaria que se pretende imponer por un grupo de diputados en que en nombre de su visión política violan flagrantemente los derechos humanos y en particular atentan contra el libre albedrío, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. En efecto, el libre albedrío, que es en definitiva la libertad que tiene el ser humano para hacer el bien como para hacer el mal, y esto desde luego tiene sus implicancias, tanto éticas como morales, pues si el individuo actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto en lo que son sus aciertos como lo que son sus errores. Por otra parte, la libertad de expresión, tal como lo señala Amnesty International, el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo, sin injerencias ilegítimas, es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades a acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos que aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por otra parte, la libertad de conciencia, que es la manifestación de todas las creencias, o sea, yo puedo creer lo que estime pertinente, junto con lo cual está, ¿no es cierto?, la libertad de culto, que en la medida que no vaya contra la moral, las buenas costumbres o el orden público. Esto que se ha señalado en diversas facetas afectaría no solamente a los profesores de historia, sino que también a nosotros como abogados, que cada vez que tenemos que defender una causa y podemos exponer desarrollando una causal de justificación, perfectamente nos podrían sancionar por esta norma.
Y es más, un periodista que pretende hacer un estudio tendría que ser sancionado también si pretende hacer un análisis sociológico sin entrar en una calificación de los conceptos que aquí se están señalando. Es decir, me obligan a utilizar determinados conceptos que obviamente no van acorde con las libertades antes señaladas. Asimismo, lo expuesto, junto con ser claramente inconstitucional, viola prácticamente todos los tratados internacionales que existen, puesto que prácticamente en su totalidad los derechos aquí señalados se encuentran garantizados en el Pacto de Garantías Civiles, en el Pacto de San José de Costa Rica, en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, a nivel europeo la misma situación. Es decir, en realidad da para mucha invocación de carácter legal, pero lo principal es que es una norma totalitaria que atenta contra el ser humano. Tristemente, cada vez se ve con más fuerza la necesidad de que no nos podemos descuidar como ciudadanos y que debemos defender nuestra libertad, puesto que, como se avisora en esta ley, se está pretendiendo destruir nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestra conciencia. Y está claro que si permitimos este tipo de acciones, más temprano que tarde, si continuamos con este afán totalitario, deberemos reescribir nuestra historia de Chile por una historia que es de populismo totalitario. Es por esto que junto a la multigremial, de ser necesario, procuraremos realizar todas las acciones, tanto aquí en Chile como de manera internacional, recurriendo de todas maneras, en caso que sea la instancia, al Tribunal Constitucional, que como indiqué, no es solamente una situación de carácter constitucional y de norma interna, sino que es una norma de carácter internacional que nos garantiza nuestro derecho a pensar. Por Chile, por nuestra familia y por la libertad, no podemos permitir este tipo de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Es por esto que, para sus comentarios y consultas, no duden en enviármelas a mi correo abogadomarcoromero@gmail.com. Nos vemos y que, a pesar de todo, estén muy bien, estimado Milton y estimado Carlos. Muchas gracias, don Marco Romero. Esta semana también se celebró la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. En ella estuvo en forma virtual presente nuestro presidente y expresó algunas opiniones que no son compartidas por todos los chilenos. Nosotros vivimos un país distinto según aprecio lo que él dijo. Pero veamos lo que nos comenta el abogado y ex diputado don Gonzalo Ibáñez Santamaría. En días pasados, el presidente Sebastián Piñera participó desde Chile en la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronunció un discurso que pretendió centrar en los acontecimientos que han marcado nuestra historia de estos últimos meses. Pero al leerlo entra la duda acerca de cuál es el país al que se refirió en sus palabras. En primer lugar, alteró el orden de los hechos del mes de octubre de 2019. Él contó que primero fueron las manifestaciones sociales, comillas. Ciudadanos de todas las edades y sectores salieron a las calles a demandar mejores pensiones, mejor salud y mejor educación, cierre comillas. Y que después vino la violencia, comillas. Aprovechándose de estas manifestaciones, grupos minoritarios provocaron en nuestro país una enorme e inesperada explosión de violencia con incendios, disturbios, destrucción y violencia, cierre comillas. Todos sabemos que fue al revés. Primero, el 18 de octubre vino la violencia máxima, cual fue la que provocó la destrucción de las estaciones del Metro de Santiago, perfectamente planificada, preparada y ejecutada. Enseguida, violencia contra centros comerciales, farmacias y comercio en general, también contra iglesias y lugares de culto, cortes de calles y caminos, todo junto a nuevos actos de terrorismo en la Araucanía. Después y solo después comenzaron a aparecer manifestaciones sociales. Lo del 18 de octubre no fue un estallido social, sino un estallido de la más brutal y despiadada violencia. Y mientras las manifestaciones sociales salieron pronto del escenario, la violencia no lo hizo nunca. Solo el coronavirus la aplacó en parte, pero nunca del todo. Que lo digan quienes habitan en la Araucanía. Muy seguro el presidente continúa, comillas. Nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, cierre comillas.
Los hechos dicen lo contrario. Cientos de miles de chilenos vieron pisoteados sus derechos. Desde luego, los que perdieron el trabajo a causa de la violencia. Enseguida, grandes, medianos y pequeños emprendedores que vieron arruinados el fruto de sus esfuerzos y que sufrieron daños incalculables. Todos padecimos la inseguridad para desplazarnos de un lado a otro. Hubo lugares capturados por el terrorismo por donde derechamente no se podía circular. Otros donde para continuar había que someterse al vejamen o de pagar o de bailar para regocijo de los violentistas. En fin, la suspensión del metro obligó a multitudes a enormes desplazamientos indignos de su condición de persona. Fue además necesario suspender las clases de miles de alumnos. Entre tanto, frente al vandalismo y la violencia, unas fuerzas policiales insuficientes con sus atribuciones severamente coartadas. A pesar de todo, dieron la pelea que cerca de 5.000 de sus efectivos, varones y mujeres, resultaron heridos, varios de mucha gravedad, pero nunca contaron con un respaldo claro y decidido por parte del gobierno que defendían. De eso Piñera no habla. Todos conocemos cómo claudicó el gobierno, llamando a un plebiscito sobre la Constitución que ninguna demanda social exigía. Pero aterrado frente a la perspectiva de perder el gobierno, Piñera no vaciló en subordinarse a los imperativos ideológicos del extremismo y poner el país en un riesgo cierto de su entera desarticulación. Por supuesto, se encargó de dorar la píldora. Comillas, estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. En el plebiscito del 25 de octubre, los ciudadanos democráticamente escogerán el camino. Cierra comillas. Lo dice quien fue elegido como presidente porque su compromiso era que no iba a modificar la Constitución. Y lo dice a sabiendas que siempre el cambio constitucional ocupó el último lugar en las preocupaciones ciudadanas. ¿A qué país se refirió Piñera en su discurso? Es cierto que usó el nombre de Chile, pero más bien aplicado a un país imaginario muy distinto del real. Muchas gracias, Gonzalo. Piñera, de acuerdo a lo que expresa en la ONU, quiere cambiar la Constitución. Según él, todo Chile lo quiere. Pero veamos qué opina alguien que trabajó en los orígenes de la Constitución, como fue el abogado constitucionalista don Gustavo Cuevas Farrén. Por el plebiscito del 25 de octubre próximo, les puedo asegurar que no hay razón alguna para cambiar la constitución política del país que nos rige desde el año 1980. ¿Y por qué no hay razón alguna válida? Por lo siguiente, en primer lugar, al amparo de las normas de esta constitución, bajo la guía de las normas de la constitución, el país ha crecido, se ha desarrollado con estabilidad política y en paz. Los niveles de crecimiento y desarrollo del país, según los datos estadísticos, que nadie puede objetar porque son los datos estadísticos oficiales, son probablemente los mayores de su historia. Y por lo demás, sin perjuicio del desarrollo o crecimiento en paz del país, el propio texto constitucional tiene grandes virtudes jurídicas y políticas, que la voy a resumir en 2 o 3 situaciones, porque el texto es mucho más largo, mucho más completo. En primer lugar, por primera vez en la Constitución se consagra el denominado recurso de protección, que es un recurso que permite la vigencia y respeto permanente de nuestras libertades básicas, como la libertad personal, como el derecho a la vida, como el derecho de propiedad y como tantas otras libertades sustanciales que se consagran en el capítulo 3 de la Constitución. No puedo dejar pasar la referencia brevísima al capítulo 1. El capítulo 1, por primera vez en la historia de Chile, compromete al Estado con principios y valores superiores y fundamentales que hacen posible la vigencia de una democracia libre, de una sociedad abierta, e impide, por lo tanto, el surgimiento de aventuras totalitarias como la que este país sufrió
durante el gobierno de Salvador Allende. Ese es otro aporte básico, macizo de la Constitución Política de 1980. En consecuencia, no es cierto que los ciudadanos de este país quieran cambiar la Constitución. Pregúntenle a Michelle Bachelet, que intentó durante todo su gobierno lo mismo y fracasó rotundamente por la falta de interés del pueblo en el cambio de la Constitución. Tenemos sí que luchar por la vigencia de nuestro orden institucional que nos rige y para ello ir a votar, aunque sea difícil, nos dé temor y sea, bueno, para muchos una molestia. Ir a votar y desde luego aprobar el rechazo en la primera votación a que se nos convoca, porque a través del rechazo mantenemos la posibilidad de tener vigente un texto constitucional que, si somos honestos con el país, nos permitirá seguir progresando en el futuro. Muchas gracias, don Gustavo Cueva, un hombre que sabe del proceso constitucional, dado que trabajó en sus inicios. También nos expresa su versada opinión alguien que muchas veces ya nos ha enseñado, como es el abogado constitucionalista y creador de las charlas constitucionales, don Luis Fernando Sánchez Osa. Pocos días de cumplir 10 meses desde la firma del acuerdo de noviembre. Y todavía nadie es capaz de explicarnos por qué necesitamos una nueva constitución. Nos han llenado de promesas vacías, una supuesta solución mágica a todos los problemas que tiene el país, como si nuestra Constitución no hablara ya de la educación, salud, pensiones, economía, empleo y tantas cosas fundamentales para nuestra prosperidad nacional. Nos han llenado de cuentos y hoy quiero regalarles un poco de honestidad. No, nuestra Constitución no es la piedra de tope para que en Chile haya más justicia social. La educación y la salud estatal no son malas por culpa de la Constitución, sino por la cantidad de plata de todos los chilenos que se gasta en burocracia. Miles de millones de pesos que nunca llegan a la sala de clases o a los consultorios, sino que terminan pagando asesores innecesarios y burocracia ineficiente. Las pensiones no son malas porque la Constitución lo diga. Es mala porque los sueldos en Chile siguen siendo bajos y la precariedad laboral es una cruz con la que siguen cargando miles de compatriotas. Eso no se resuelve escribiéndolo en un papel, como si se tratara de una varita mágica, sino potenciando nuestra economía, la innovación y el emprendimiento, construyendo una sociedad más creativa y con oportunidades. Podríamos escribirlo en una constitución, pero vamos a seguir dependiendo de los políticos para que concreten lo que la ley dice. Alguno podrá pensar, entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de lo que diga la Constitución si en estos temas es más o menos irrelevante? La respuesta está en lo que sí regula hoy nuestra Constitución y no en lo que esperamos que ella diga. La Constitución regula en lo principal cuánto poder tienen quienes nos gobiernan. Y en un continente donde gobernantes se han hecho famosos por robarse millones de dólares, evadir la justicia, manejar las leyes a su conveniencia personal y terminar arrancando en helicóptero cuando ya todo explota, nuestro país ha logrado sortear las dificultades y mantener a los políticos a raya. Acá ningún presidente puede llevarle la contra a la Contraloría, ningún parlamentario puede imponer una ley abusiva si el Tribunal Constitucional se la objeta, ninguna alta autoridad puede escapar los tribunales si es pillado con las manos en la masa. E incluso si finalmente logran evadir la cárcel, el sistema se asegura de que no vuelvan a acceder al poder. Los ejemplos son montones. Acá está entonces la razón por la cual tantos políticos quieren cambiar nuestra Constitución. Son muchos los que odian el sistema actual. Les impidió en el pasado establecer autoridades de confianza al presidente con el poder de condenar a personas sin pasar por los tribunales. Les impidió quitarles derechos a los trabajadores para entregarlos a la tuición de sindicatos capturados por ellos. Les impidió establecer leyes de gratuidad que discriminaban a estudiantes de universidades privadas, favoreciendo a estudiantes de universidades estatales. Estos políticos se han dedicado a desprestigiar la institucionalidad por impedir sus abusos contra nosotros. Y hoy quieren cambiar la Constitución para que nunca más alguien pueda impedirles hacer con el poder lo que ellos quieran. Nuestra Constitución señala que el Estado está al servicio de nosotros, y no al revés, como pasa en tantos países. Señala que la soberanía recae en la nación, que somos todos. Establece el principio de legalidad, o sea que ninguna autoridad puede hacer otra cosa que aquello que la ley le permite. Establece nuestros derechos más básicos, como la vida, la libertad de expresión, de culto, derecho a educar a nuestros hijos, propiedad, emprendimiento. Todos esos derechos sin los cuales no hay democracia.
La Constitución también consagra sistemas de control y fiscalización entre distintos poderes del Estado para que ninguna persona en Chile pueda llegar a tener el poder absoluto. Hay cosas que cambiarle, por supuesto, y deberíamos tener una discusión seria para reflexionar cuáles son esos aspectos que necesitan una reforma. Pero ello no debería hacerse nunca bajo el chantaje de la violencia, bajo la amenaza de delincuentes que se esconden tras sus computadores, ni tampoco engañados con una hoja en blanco que encubre las verdaderas intenciones de algunos políticos que saben que si las dejaran serían impopulares. Los chilenos comunes y corrientes estamos poniendo mucho en juego con este proceso. También conversamos con socios y también amigos de esta multigremial que opinan respecto al proceso constitucional. Veamos qué nos dice el presidente del Círculo de Aviación Naval, don José Pacheco. Les habla José Pacheco Álvarez, presidente del Círculo de Aviación Naval. Quiero enviar un gran saludo a todos mis socios y socias y directores de esta noble y tan querida institución, que congrega tanto hombres como mujeres en el ámbito de los retirados, especialistas en aviación naval y también de otras especialidades. También quiero saludar cordialmente a todas las personas que están trabajando en Radio Portales de Valparaíso y especialmente en su programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar. Es importante que cada uno de nosotros, los chilenos, y sobre todo el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, tengamos una visión clara y a la vez ordenada de nuestro país. Sabemos que hemos pasado crisis, que seguimos pasando crisis. Primero fue el estallido social, con desmanes, vandalismo, propuestas de muchas personas que, si bien es cierto, eran importantes escucharlas y poder analizarlas para darle una solución, pero desgraciadamente fueron otras las circunstancias que ocurrieron donde se destruyó prácticamente Chile. Todos sabemos que los chilenos no queremos esto, pero desgraciadamente ocurrió. Después vino el flagelo de la pandemia, coronavirus, y seguimos en esto con el deterioro continuo de nuestro país, ya sea por cierre de locales, estaciones, poco trabajo para las personas, pero este país, mi Chile, siempre se ha destacado por levantarse una y otra vez. Estamos muy cerca de una votación en el cual se va a dirimir si se cambia o no se cambia la Constitución que en este momento tenemos presente, que es mía, que es de ustedes, que es nuestra. Tenemos que pensar qué Chile queremos. Si queremos el Chile antes del estallido social o si queremos el Chile post estallido social, donde desgraciadamente fue todo calamidad. Ya lo hemos visto en otros países. Se sabe que desgraciadamente hermanos extranjeros viven completamente abandonados en otros países por sus autoridades o por quienes tienen en el momento que dirigir esas naciones. Y me refiero específicamente a Venezuela, a Colombia, a Argentina, y así podría nombrar un sinfín de naciones latinoamericanas.
sabemos que tenemos que ir a votar. Pido encarecidamente que lo hagan a conciencia, porque lo que se juega en Chile es muy importante. Pensemos en nuestro futuro, pensemos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y así sucesivamente. Es importante que lo hagamos a conciencia. Yo amo mi Chile. Yo amo lo que éramos antes del estallido social. Un país que surgía, uno de los países mejores de América Latina, y no lo decíamos los chilenos, lo decían los extranjeros, y se extrañaban el por qué estaba ocurriendo lo que ocurría en el momento, si éramos prósperos, si todos querían llegar a Chile. Algo ocurrió, así que le pido a todos mis compatriotas, a mis camaradas de armas, que en el momento de votar lo hagan pensando solamente en nuestra bandera, solamente en nuestro Chile y solamente en que tengamos una gran nación como lo hemos sido siempre. Un afectuoso saludo a todos y seguramente nos vamos a encontrar en ese día de votaciones en el mes de octubre. Buenos días. Muchas gracias, don José. También nos expresa su opinión una profesora, que también ella es miembro de los Padres Objetores. Veamos qué opina la señora Isabel Díaz. Queridos chilenos, soy Isabel Díaz Piderit, profesora educada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 30 años de servicio y 6 años en el extranjero. Rechazo no seguir amando a mi patria con todo mi corazón. Quiero seguir siendo libre y no dirigida. Quiero mantener al grupo familiar como base de nuestra sociedad. Exijo respeto por nuestra historia y héroes, por seguir expresando libremente lo que hemos sido y pensamos. Porque los gobiernos no nos sigan dividiendo, debemos elegir patriotas conscientes de sus cargos y de lo que nos representa. Rechazo otra constitución que está escrita y firmada por Michelle Bachelet y presidente Piñera a espaldas de los chilenos. Sí podemos reformar, enmendarla. No queremos nos transformen en un país bananero que nos lleve a la ruina ética y moral. Rechazo porque quiero y queremos vivir hasta mis últimos días respetadas y consideradas por educar a nuestros niños y generaciones conscientes y amantes de su país y de los valores tradicionales. Rechazo todo lo que va en contra de Dios y la naturaleza, como ESI, que va en contra de la inocencia de nuestros niños y jóvenes, a vivir cada una de sus etapas sin presiones, en paz y concordia. Recuerden, queridos chilenos, hace 40 años nuestros niños, es decir, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, iban descalzos y no sabían leer o escribir, pero sí iban felices a sus colegios, saltando acequias o ríos. Y Chile se las arregló para buscarles las mejores condiciones de alimentación, vestuario que se transformaron en sus uniformes, y nuestros apoderados eran grandes equipos. Amados compatriotas, somos un pueblo cariñoso, trabajador e inteligente. Debemos recuperar nuestras soberanías personales, no amordazados, y recuperar con una educación patriótica a nuestro país. Detrás de nosotros hay muchas instituciones que nos siguen. Por ejemplo, seamos padres objetores y la corporación, excorporación de profesores jubilados de Chile. Con todo el amor a mi país, rechazo una nueva constitución. Muchas gracias, señora Isabel. También nos expresa su opinión el delegado de la multigremial en Los Ríos, el suboficial mayor de ejército en retiro, don Hipólito Parra. Mi nombre es Hipólito Parra Vargas. Estimados amigos y amigas, chilenos y chilenas, compatriotas, estamos a poco tiempo de un plebiscito impuesto para aprobar o rechazar una nueva constitución que rija los destinos de nuestra nación. Digo impuesto porque fue exigido por un sector político de nuestro país. Además, con ayuda de países extranjeros, Nicaragua,
Cuba y Venezuela, especialmente este último, que es donde impera el hambre y la desolación. Ese sistema es el que se quiere imponer en Chile. Antes del 18 de octubre de 2019, Chile era un país de oportunidades para nuestros connacionales y extranjeros. Aunque la inmigración también fue impuesta, pero otros países vieron en nuestra patria que había progreso. Pero desde esa fecha todo cambió. Nuestro Chile querido sufrió los embates de la izquierda internacional, el globalismo y, por supuesto, en ello se apoyó de la izquierda narco-chilena. Porque sabemos lo que han sufrido muchos venezolanos han emigrado a Chile. Ahora, el futuro en nuestro país es incierto. Y porque quiero mi país libre, soberano y democrático, yo rechazo. En el mes de la patria se vio flamear nuestra bandera tricolor, en casi todos los hogares. Y porque no la quiero ver mancillada, voto rechazo. Por eso a ti, chileno y chilena, el 25 de octubre, vota con razón, no votes con pasión, vota rechazo. Porque una nueva constitución no nos arreglará la vida, ni la salud, ni mejor educación. Esa nueva constitución solo arreglará la vida de los políticos, porque habrá un segundo congreso pagado con nuestros impuestos. Por eso, vota rechazo. Porque no quiero más políticos corruptos, no todos, entre paréntesis. Llamo a votar rechazo. Y si quieres a Chile, vota rechazo. Muchas gracias, don Hipólito. Ha sido un programa bastante interesante. Milton, por favor, tus últimas palabras para despedirte. Al despedirme, solicito a las autoridades que autoricen la conmutación de condena requerida por el brigadier Jorge Muñoz Pontoni y señora, y lo exilien a un país que reconozca la eutanasia como otorgamiento de una muerte digna que en nuestro país no encontrará, gracias a la venganza de inhumanas agrupaciones de los mal llamados derechos humanos. Hasta el próximo sábado. Al finalizar nuestro programa del día de hoy, el último programa del mes de septiembre, mes de la patria, quiero agradecer en primer lugar a Milton, a nuestros panelistas virtuales, abogados constitucionalistas, amigos que nos envían sus comentarios y opiniones, y a ustedes, señores auditores, que cada sábado nos escuchan. Muchas gracias por su preferencia. Reiteramos el llamado a participar en el proceso constitucional. Debemos votar y llevar y ayudar a quienes lo necesitan para que puedan asistir a votar. Votar rechazo, indudablemente. Cuidar los votos, siendo apoderados de mesa. Les recuerdo también el llamado a trabajar en equipo. Ingresen a esta multigremial. Serán bienvenidos. También a perder el miedo. Somos ciudadanos con todos los deberes y derechos. Hagamos uso de ellos. Participemos en el proceso que viene. Y no que otros decidan por nosotros. Un luminoso faro ya nos señala el rumbo. Vamos por el rechazo. Concejales y la anhelada bancada militar. Hoy sigue difícil la situación. Les pedimos prudencia y responsabilidad a nuestro estamento político. Como siempre, nuestro llamado a la solidaridad en estos momentos difíciles con quienes más sufren y tienen más necesidades. Gracias a los trabajadores de la salud que nos cuidan, a trabajadores de otros rubros que es difícil mencionar a todos, pero que permiten que este Chile siga funcionando. Y también un gran saludo a Carabineros, a la PDI y a las Fuerzas Armadas que están en todas. Nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 3 de octubre. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos